Y vamos con el segundo tema del día de hoy. Mira, ante la presencia de una alergia alimentaria, nuestro sistema inmunológico identifica de inmediato el alimento o la sustancia como dañino para el cuerpo, ante lo cual responde liberando anticuerpos conocidos como la inmunoglobulina E. La única forma de evitar este tipo de alergias es no consumir los alimentos que provocan precisamente estas reacciones en las personas. Te presento una serie de gráficos y regresamos a platicar con nuestro invitado. Gracias, doctor. Muy bien, vamos a platicar de este tema a continuación. ¿Eres alérgico a los alimentos? Probablemente eres alérgico y todavía no sabes a qué tipo de alimento lo eres. Para eso hemos invitado al especialista hoy aquí en Código Salud y agradezco al doctor Víctor González Uribe. Él es especialista en alergia e inmunología clínica. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Gracias. ¿Por qué una persona es alérgica a un alimento? ¿Qué es lo que ocurre para que haya esta reacción del cuerpo? Bueno, es un poco difícil. La verdad es que la alergia alimentaria es una de las enfermedades alérgicas propiamente dichas que tienen en su forma de generarse una situación muy compleja. Lo que sucede es, como bien lo mencionabas hace un momento, es que el sistema de defensa propiamente reconoce algún elemento que constituye el alimento como generador de mucho daño. Y a partir de ahí monta una respuesta específica, es decir, crea tanto células como anticuerpos, que son proteínas, que se encargan de atacar propiamente dicho alimento. Y al hacer esta sobrereacción por parte del sistema de defensa, eso constituye en algo que genera inflamación. Al el sistema digestivo generar inflamación, eso da como consecuencia que nosotros presentemos gran parte de los síntomas en todo este abanico de posibilidades que puede dar propiamente la alergia alimentaria. Clásicamente podemos tener distensión, diarreas, evacuaciones a veces con moco y sangre, náusea y vómito que es de manera inmediata después de la presencia del alimento. Hay personas que manifiestan algún tipo de reacción a nivel de la piel también, ¿verdad? Exactamente, y así como pueden ser ronchas o propiamente algo que nosotros denominamos rash o exantema, que pueden ser manchas rojas que abarcan por todas partes del cuerpo, generalmente acompañados con mucha comezón y en ocasiones un poquito de hinchazón. La verdad es que hay grados de alergia alimentaria, sin duda, hay algunas que son manifestaciones muy leves. Hay algunas que son propiamente sistémicas y que incluso pueden llegar a comprometer la vida, como es el caso de la anafilaxia. ¿En qué momento podemos estar abarcando de un espectro muy leve a otro muchísimo más grave o propiamente riesgo vital? Pues aquí dependerá mucho de cómo se va dando esa evitación al alimento y cómo vamos provocando o generando que nuestro sistema de defensa justamente vaya incrementando la fuerza o la intensidad con la cual está reconociendo dicho alimento. ¿Y es fácil identificar, por ejemplo, a una persona con una alergia alimentaria? Es decir, ¿hay algún estudio que ustedes le practiquen al paciente para saber, tú no puedes comer esto porque te va a causar esta reacción? Bueno, lo primero que hay que hacer siempre, sobre todo cuando los pacientes acuden con nosotros sospechando que tienen alguna alergia alimentaria, es ver si lo que nos están contando es compatible justamente con la alergia alimentaria. La alergia alimentaria tiene que tener dos características fundamentales. La primera es que tiene que ser reproducible, es decir, no importando qué cantidad de alimento yo consuma, sea 30 gramos o propiamente 1 kilo, a lo mejor digo es una exageración, pero para que nos vayamos entendiendo, tiene que pasar lo mismo. Tiene que ser totalmente reproducible. Y la otra es que nosotros veamos que en cuanto a las características del tiempo, es decir, de que yo consumo el alimento a que yo tengo estas manifestaciones propiamente de mi alergia, sea compatible con la misma. Muchas veces, muchos pacientes acuden con nosotros a consulta sospechando que tienen alergia alimentaria, cuando realmente lo que está sucediendo es procesos de digestión o malestares que se dan propiamente con el metabolismo de dicho alimento. Entonces, ¿al principio se puede llegar a confundir el diagnóstico? De hecho, muy frecuentemente se confunde el diagnóstico. Se está confundiendo, así es. De hecho, de los que nosotros creemos, a veces como pacientes, que tenemos alergia alimentaria, cuando hacemos la evaluación detenidamente o de manera un poquito más especializada, solo el 10% de este 100% realmente compagina
por las características que tiene esto, con una alergia alimentaria donde el sistema inmunitario es propiamente el responsable de lo que nosotros estamos manifestando. Doctor, y antes de prestarle nuestra iPad para que nos pueda enseñar un poquito de manera más gráfica qué es lo que ocurre en el organismo, yo entiendo que existen una cantidad impresionante de alergias a diferentes alimentos. No estamos hablando ni de una alergia ni de un alimento exclusivamente. Así es. Porque me imagino que cada uno tiene una reacción distinta y cada persona en términos generales también tiene una reacción distinta. Así es. Exactamente. ¿Por qué ocurre? ¿Esto es genético? Es decir, si yo tengo una alergia alimentaria, ¿alguien más en mi familia o mis papás o mis abuelos la tienen o la tuvieron? No necesariamente. Lo que se hereda o lo que nos viene de papá o mamá es propiamente esta falta de regulación o de mal manejo por parte del sistema inmunitario. Hay algunas causas genéticas, ahí ha habido muchas teorías que nos hablan acerca de ello, ¿no? Algunas propiamente de cosas que le permiten a nuestros leucocitos o glóbulos blancos reconocer esos elementos como extraños. Otras son pequeñas alteraciones en las cuales se comunican estas células y a partir de este proceso se genera justamente esta sobrereacción por parte del sistema de defensa y que bueno, con eso nacemos y pues eso no hay manera de modificarlo. ¿Se cura o no se cura? ¿O se trata nada más? ¿Se controla? Se trata, en algunos casos, algunas alergias alimentarias, sí podemos hablar de curación. Curación. Y ahí hablamos en otro término que se llama propiamente tolerancia, ¿no? Ya. Es decir, yo tenía problema con algún alimento, me dejaron de dar ese alimento determinado tiempo. No pasa nada. Viene la exposición después y ya lo tolero de manera absolutamente nada. Sin ningún problema. Así es. De esto, ¿cuál es la alergia alimentaria más común entre los mexicanos? ¿A qué alimento es donde hay más reacción? Bueno, sin duda y a nivel mundial, de hecho, es la alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Esto hace que se confunda muchas veces el proceso de intolerancia de la lactosa, que es el azúcar que tiene propiamente la leche, con yo reconozco las proteínas que tiene la leche de vaca como extrañas y yo genero justamente esta situación. La alergia a la proteína de leche de vaca, por mucho la alergia alimentaria más frecuente a nivel mundial y normalmente siempre satanizamos algunos alimentos como, es que no comas eso porque es alergénico, ¿no? Cuando realmente no es así, porque... Los cacahuates, las almendras, cualquier alimento. Personas que dicen este tipo de productos que les hacen un daño terrible. Yo no lo creía, pero hace muchos años igual conocí personas que son alérgicas a las fresas, por ejemplo. Cuando comer un pastel de fresa, un helado de fresa es delicioso. Así y es. estas personas no pueden hacerlo. Doctor, le presto el iPad para que nos pueda ayudar un poquitito a entender, por ejemplo, en el caso de la alergia más común, que es precisamente a la leche. ¿Qué puede ocurrir? ¿Dónde se desarrolla inmediatamente la reacción? ¿En el estómago? En el estómago, exactamente. Llega el alimento se va deshaciendo y hacemos, digamos, un poco, pues vamos a ponerlo así, una proteína, ¿no? Que estoy ejemplificando en esta situación. Normalmente las proteínas tienen una situación muy compleja. Cuando llega a nuestro intestino, nuestras células inmunitarias que están ahí presentes van y reconocen, vamos a ponerlo así, esta es una célula, que esa proteína, por alguna extraña razón, la estamos identificando como generadora de mucho daño. Entonces yo, como célula de defensa, empiezo a dar como consecuencia de que, bueno, vamos a hacer células igualitas a estas que empezaron a reconocer esta proteína. O sea, digamos, hago un ejército igualito al que empezó a reconocer esa proteína como extraño y voy con otras células llamadas linfocitos B, que son igual glóbulos blancos, para que ellos empiecen a producir estas cosas que tienen forma de Y, que se llaman inmunoglobulinas o propiamente anticuerpos. Entonces, tanto este componente que acaba de ejemplificar, junto con estas células, lo que hacen es que ellas dos van a migrar justamente al intestino cada vez que yo vuelva a consumir el alimento. Por eso es lo que te decía hace unos momentos, donde pues esta situación tiene que ser reproducible. Yo, al tener un ejército únicamente especializado contra este componente de alimento y teniendo proteínas como son los anticuerpos que se encargan de hacer o viajar a través de sangre para buscar lo mismo, es a través de estos dos frentes donde nosotros generamos justamente las manifestaciones o esta inflamación que caracteriza a la alergia alimentaria. A la alergia alimentaria, de manera general. Tenemos algunas preguntas, doctor, si podemos ayudar a la gente que en estos momentos está conectada a través de la transmisión en Facebook Live, las diferentes plataformas del Heraldo de México. Gracias a Princess Torreslanda. Nubia Pérez nos pregunta, ¿puedo ser alérgica a un medicamento para alergias
o solo tener efectos secundarios del mismo? La realidad es que podemos ser alérgicos a cualquier cosa que sea ajena a nuestro cuerpo, cualquiera. Es raro que los medicamentos que nosotros utilicemos para el tratamiento de las mismas nos vayan a generar algún tipo Otra de problema. alergia. Sería raro completamente. Sería muy raro, pero puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Normalmente lo que pasa ahí son más bien sobredosificaciones o algunos efectos secundarios que tienen propiamente los alimentos. Vamos a hacer una pausa, doctor. Amigos que nos están viendo a través de la transmisión en Canal 151 de Easy y las plataformas digitales del Heraldo de México. Hacemos una pausa y regresamos rapidísimo a contestar sus dudas. Regresamos a Código Salud, estamos platicando de un tema muy interesante porque finalmente sabemos que una población importante en nuestro país padece algún tipo de alergia alimentaria, es decir, una reacción de su organismo a determinados alimentos, y estamos platicando con el doctor Víctor González Uribe, que es especialista en alergia e inmunología clínica. Doctor, nos estabas platicando que hay personas que no pueden, se dan casos, pero pudieran tener una reacción alérgica a un medicamento para corregir o evitar una alergia. Pero estamos hablando específicamente de las alergias a los alimentos. Y regresando al tema de las preguntas, Andrea Parra Rojas nos pregunta, ¿cómo sé si tengo alergia a la carne de cerdo? ¿Cuál sería la reacción a este tipo de alimento, doctor? Pues aquí sería más bien que cada vez que consume la carne de cerdo en cualquiera de sus presentaciones le genera justamente los mismos síntomas, ¿no? Algunos ocurren en la primera hora, como clásicamente son náusea, vómito, diarrea, dolor en la panza muy intenso, como si fuera un cólico muy intenso. Esto sería compatible y que siempre que tuviera exposición o consumo propiamente este alimento le pasara lo mismo. Obviamente, para terminar de hacer esta sospecha o confirmar la sospecha, tendríamos que ir a consulta justamente para ver si esto es compatible y empezar a hacer ya la búsqueda específica tanto de estas células o estos anticuerpos que hablábamos hace un momento, para ver si es justamente este elemento el que está reconociendo como extraño. ¿Por qué, doctor? Hace rato ya nos decías por qué se refleja primordialmente en el sistema digestivo. Sí hay una reacción inmunológica, por supuesto, pero ¿por qué hay casos de que ciertos alimentos pueden generar esta reacción del cuerpo a nivel digestivo y otros a nivel cutáneo, por ejemplo? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí tiene que ver un poquito con el balance y la forma en la cual sobrereacciona el sistema de defensa. Hay algunas inflamaciones que son muy localizadas, hay algunas reacciones que son mucho más agresivas y eso va generando que esta inflamación se vaya presentando en otros órganos y sistemas. No solo en la piel, también puede llegar a pasar en el sistema respiratorio, incluso algunas veces algunas alergias alimentarias que ya no están quedándose tanto como alergia alimentaria, sino ya se están dando como cuadros propiamente de anafilaxia. Pueden asemejar cuadros de crisis asmática o de rinitis alérgica, o si tenemos por ejemplo problemas previos en la piel como dermatitis atópica, pueden hacer que se exacerba o se prende de manera generalizada la dermatitis atópica. Entonces todo tiene que ver un poquito con la intensidad de la cual sobrereacciona y qué tanta inflamación se está generando, si es localizada o si es sistémica o se va o migra a otros órganos y sistemas. Vaya, nos queda muy claro que para saber si un alimento nos está generando esta reacción o esta alergia es porque si lo probamos varias veces y tenemos esta reacción del cuerpo, bueno, entonces ya nos está alertando que es determinado alimento el que nos genera esta alergia. Así es. Ahora, si no nos atendemos a tiempo, ¿qué puede pasar? Y en el peor de los casos, ¿cuáles son los extremos? ¿Qué puede pasar? Pues obviamente vamos a ir restringiendo cada vez más la alimentación y sobre todo, por ejemplo, los niños pequeños, ir restringiendo alimentación sin un adecuado apoyo, cuidado nutricional o diagnóstico propiamente dicho, pues obviamente va provocando que ese niño vaya teniendo disminución tanto en peso como en talla, o sea, algo que se llama falla de Medro en el albor médico, ¿no? Y esto puede conllevar casos de desnutrición leve, moderadas o muy graves, ¿no? Según sea el caso. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, a lo mejor nutricionalmente no genera mucho problema, aunque bueno, siempre tener alergia alimentaria por obvias razones lo va a propiciar, pero puede hacer que ese sistema de defensa, al tener exposición repetitiva a esto que yo estoy reconociendo como extraño, vaya generando que ese ejército o esas proteínas aumenten y aumenten y aumenten y aumenten, hasta que llegue un momento donde tras la próxima exposición genere una reacción sistémica que se llama anafilaxia, y ahí entramos a situaciones de riesgo vital, o sea, de que nos podemos morir en un choque anafiláctico. Literal, de verdad, pasar, la persona sí puede perder la vida si sí, no sin tiene duda, una tiene un atención. riesgo de mortalidad bastante alto. ¿Y una persona puede tener alergia a uno o varios alimentos? Sí.
Normalmente inicia con un alimento. Si esa inflamación empieza a perpetuarse dentro de nuestro intestino, pues obviamente al hecho de modificarse la forma en la cual se organiza el intestino o el sistema digestivo, puede propiciar de que nosotros empecemos a reconocer otros alimentos como extraño, y entonces ya no tenemos un componente, sino tenemos dos o podemos tener más. Normalmente siempre es uno, afortunadamente en la mayor parte de los casos, pero no hay situaciones tan infrecuentes donde 2, 3 o incluso más alimentos pueden llegar a presentar este tipo de reacciones. Y por ejemplo, en estos casos específicos, doctor, de una persona que puede presentar alergia no a uno, sino a varios alimentos, ¿el tratamiento es el mismo para todo o tiene que probar diferentes medicamentos? No, aquí se trata, el pilar del tratamiento es la restricción del alimento. De entrada, o sea, dejar de comer ese alimento. Exactamente, porque si yo sigo exponiendo al sistema de defensa a ese elemento, pues obviamente voy a propiciar que este ejército del cual hablábamos hace un momento siga creciendo o que su reacción sea cada vez más intensa. De hecho, es algo muy característico de las enfermedades alérgicas. Entonces, la restricción alimentaria es fundamental, ¿no? Y hay que enseñarle al paciente, mira, este alimento tiene este componente y hay que evitarlo. Y de igual forma, tan importante es la restricción como darle opciones, porque nutricionalmente lo podemos poner en jaque de manera muy importante. Es lo que te quería preguntar, porque finalmente si una persona es alérgica a un alimento específico que forma parte de su desarrollo nutricional o crecimiento, si se lo quitas, pues hay un desbalance. Seguro. Entonces siempre hay que recomendar cuál sería otra opción para que digamos, de hecho, una balanza. La alergia alimentaria, de términos generales, digo, a menos que sea un elemento menor o un alimento que pues fácilmente sabemos que nosotros podemos suplementar, sobre todo en los niños pequeños, es importantísimo la consejería nutricional. O sea, no solo lo ve el alergólogo y inmunólogo clínico, sino también lo ve nutrición clínica, para estar apoyando justamente a que esto se vaya hacia arriba y no empezamos a perder tanto peso como talla, que es fundamental los primeros años de vida. Y en este aspecto creo que tienes un punto muy importante que hay que desarrollarlo y platicarlo con la audiencia de Código Salud, porque finalmente yo creo que si todo comienza desde que somos pequeños, desde que tenemos pocos días o meses de nacidos, pues la parte en la que le toca, por ejemplo, al pediatra, saber en qué momento nos recomienda cambiar de la leche a este alimento, cambiar de los líquidos a los sólidos, etcétera, etcétera, y qué tipo de sólidos. Ahí es donde arrancaríamos y tendríamos que poner un enfoque distinto para evitar una alergia posterior. Sí, de hecho, se ha visto de manera internacional en las distintas investigaciones que las intervenciones que hacemos los primeros 1000 días de vida son fundamentales porque van a determinar cómo se va a comportar el sistema de defensa. Entonces, ahora sabemos que la lactancia materna es importantísima, ¿no? Y los primeros 6 meses de principal forma tiene que ser esto de manera exclusiva, ¿no? La otra es la introducción de los alimentos. Anteriormente nosotros creíamos de que si restringíamos la introducción de ciertos alimentos mal considerados alergénicos, ¿no? Como fresa, chocolate, huevo, hasta después del año de edad, nos daba como cierta protección para que no se generara dicha alergia. Y al día de hoy sabemos que es totalmente lo contrario, ¿no? De hecho, actualmente, algo de lo que más ha cambiado, que es la introducción de la alimentación complementaria, pues es que los sólidos tienen que llegar más o menos entre los 4 y los 6 meses de vida y tenemos que estar acompañando a esos pequeños para que antes del año de edad ya estén totalmente integrados a la dieta familiar, ¿no? Es decir, ellos pueden consumir todo, leche, huevos, mariscos, pescados, carne de res, todo. Sí, para que después se empiece a acostumbrar que hay una variedad impresionante de alimentos. Porque se ha visto que esta sí introducción modifica mucho el comportamiento del sistema de defensa y nos baja muchísimo el riesgo de tener una alergia alimentaria. Y estamos hablando de alergias alimentarias, pero me llama muchísimo la atención una pregunta que nos hace Sergio Alejandro Sánchez Beltrán. A ver, doctor, ayúdanos a responder, porque tiene una inquietud que yo no había leído, no había visto. ¿Cómo sé si soy alérgico a cierto metal? Me sucede que uso relojes de pulsera, pero hay ciertas marcas que me ocasionan ronchas. No sé si esto tenga que ver necesariamente con una alergia. ¿Existe algo así? Sí, sí hay. Se llaman dermatitis atópicas por contacto o dermatitis por contacto. Y es justamente que cuando el metal entra en contacto con nuestra piel, pues nuestro sistema inmunitario reconoce ese metal como generador de daño y entonces genera inflamación justamente en esa parte. Si lo que le está pasando a la audiencia es que yo tengo exposición en esa zona, genera inflamación, me empieza a generar mucha comezón y salen algunas lesiones muy características o muy circunscritas justamente donde se dio el contacto,
pues el diagnóstico realmente está hecho, ¿no? Entonces tendríamos que hacer evitación justamente de ese tipo de metales. O sea, volvemos a lo mismo. Si comemos carne de cerdo 4 veces y las 4 veces nos ponemos mal, que coincide con esto, bueno, pues ya sabemos más o menos. Así es. Lo confirmamos con ustedes. Así Si es. el reloj nos causa este tipo de reacción porque me lo pongo a cada rato y a cada rato eso ocurre, lo confirmamos con ustedes. Así es, sin duda. Una persona puede padecer una alergia posterior, me refiero. Yo, por ejemplo, que nunca la tuve y de repente empiezo a comer determinado alimento a mi edad, ¿puedo padecer una alergia después de tanto tiempo de no haberla presentado? Sí, la verdad es que la alergia alimentaria se puede presentar en cualquier momento de la vida, tengamos 0 o 99 No necesariamente años. si tenemos 2 años de edad. Exactamente. Es muchísimo más frecuente en los primeros años de vida porque es en el momento donde nosotros nos estamos exponiendo a estos alimentos que previamente no conocíamos, porque antes éramos lactantes exclusivos y después vamos introduciendo sólidos. Entonces, en este proceso es donde a veces se evidencia este desbalance y que el sistema de defensa empieza a reconocer estos alimentos como extraños. Pero realmente en cualquier momento de nuestra vida podemos llegar a presentar. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué alteración tiene nuestro organismo, doctor? Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado porque me gusta, no sé, comer hígado encebollado, te voy a poner un ejemplo muy burdo, Sí. y lo he comido muchas veces y no me pasaba absolutamente nada, y ahora me empieza con la reacción. ¿Qué pasó en mi organismo para que ocurriera ese cambio? Realmente hasta el momento no se sabe muy bien qué pasa, sobre todo en la vida adulta, ¿no? Lo que sí sabemos es que algún proceso de inflamación en ese momento que se genera a nivel del sistema gastrointestinal puede favorecer de que mi sistema de defensa empiece a reconocer como extraño. Voy a poner un ejemplo y a lo mejor así queda más claro. Si yo consumía mariscos toda la vida y no tenía yo mayor problema, vamos a poner camarón por poner un ejemplo, resulta ser que un día consumo un cóctel de camarón que a lo mejor no tenía la mejor conservación o estaba contaminado con algún tipo de bacteria. Y causó la reacción. Lo consumo y obviamente pues lo que estoy teniendo es justamente la infección por el microorganismo. La infección. Pero la inflamación que se generó por parte del sistema de defensa alteró un poquito la integridad de ese intestino y entonces propició que mi sistema de defensa empezara a reconocer el alimento ahora como extraño. Ya. Y a partir de ahí se gesta la alergia alimentaria. Ahora, no pasa siempre, ¿no? Hay algunas veces donde tenemos nosotros infecciones gastrointestinales. Ya, se cura, pasa y no pasa absolutamente nada. Hay algunas ocasiones donde sí, hay algunas veces donde no está pasando nada y por alguna extraña razón mi sistema de defensa empezó a reconocer este es el culpable, ¿no? Y entonces se gesta a veces sin ningún proceso que esté ocurriendo de manera concomitante en el intestino. Pues ahí está, son muchas las dudas, por supuesto que también quedan, el tiempo nos come, doctor, pero creo que en la manera general de entender qué ocurre con las alergias alimentarias, nos explicaste todo absolutamente muy bien. Yo te agradezco tu presencia aquí en Código Salud. ¿Tienes redes sociales, correo electrónico, alguna página para que la gente pueda hacer contacto contigo? Claro que sí. Te invito a que los invites. Nos pueden visitar en www.alergiamx.com. Estamos en Facebook y en Instagram como AlergiaMX y ahí pueden encontrar todos nuestros datos. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un gusto conocerte. Gracias por estar aquí en Código Salud.